Un saludo y muchas bendiciones a todos. En el vídeo del día de hoy quiero hablarles del poder que tiene la sadaká, la caridad, para sanar en caso de enfermedades, para prevenir tragedias, para prevenir accidentes. Los sabios han explicado la importancia de cómo aquella persona que se adelanta y da sadaká es alguien que está librándose incluso de la misma muerte. Y para ilustrar lo que estoy explicando, quisiera citarles, leer directamente de las palabras de los sabios. Tengo conmigo acá un libro muy interesante de Cábala, donde se trae el caso, las palabras de un sabio llamado Yudan, en un libro muy antiguo, el famoso médico de la ciudad de Quesaria. Quesaria, estamos hablando en el Medio Oriente, estamos hablando que es la famosa ciudad de Cesarea, que es la ciudad Cesarea Marítima, fundada por Roma en la Tierra Santa. Y hay un pasaje muy interesante que voy a citarles directamente y dice lo siguiente, y esto les va a ayudar a ustedes a entender por qué suceden ciertas cosas en la vida de las personas, sean cosas buenas, sean cosas malas. Miren lo que dice, el santo bendito sea juzga los juicios de los seres humanos en lo alto, determinando lo que corresponde en cada caso a cada uno en particular. Determina si una persona ha de morir, si ha de empobrecer, si ha de sufrir la amputación de uno o varios órganos de su cuerpo, si ha de ser castigada con pérdida de bienes o si ha de ser puesta en la cárcel. Quiere decir que todo está ya determinado lo que va a acontecer en la vida de la persona. Todo está ya predeterminado, todo está fijado. Pero, cómo se determina esta serie de sentencias sobre una persona? Dice el versículo que eso se juzga en lo alto, en la corte celestial. El Creador juzga para cada criatura de manera independiente lo que va a acontecer para esa persona en el año. Y por eso es que en Rosh Hashanah siempre se tiene mucho cuidado porque sabe que ahí se determina cómo va a ser el año que comienza. En el año nuevo se marca y se determina en la corte celestial, desde lo alto, todo lo que va a acontecer en la vida de la persona para el año que comienza. ¿Quién va a vivir? ¿Quién va a morir? ¿Quién va a ser rico? ¿Quién va a ser pobre? ¿Quién se casa? ¿Quién se divorcia? Todo se determina desde el inicio. Y por eso es que la persona inteligente, ¿qué hacen los sabios? Con meses de antelación comienzan a hacer teshuvah, comienzan a hacer lo que llamamos el arrepentimiento, hacer actos de depuración, rezos, plegarias, ayunos, meditación, conexión espiritual, ayudar a otras personas, acciones que ahora cuando se te vaya a abrir el libro de tu vida para juzgar y decir, a ver, ¿cómo voy a recompensar a mi siervo? ¿Cómo va a venir este 2026 para fulano de tal, para fulana de tal? Ah, vamos a ver las acciones de cada cual. Ah, mira, aquí por esto va a recibir tanto, va a recibir la casa que está pidiendo, va a recibir el coche que está pidiendo, va a recibir la pareja que está esperando, va a recibir el éxito en ese proyecto. Ah, pero mira, fulano de tal, ah, esta persona viene una enfermedad, viene una tragedia, viene una situación. Todo se determina desde el inicio. Ahora, escuchen lo que sigue diciendo acá. Ahora bien, aquella persona que corresponde sea castigada con pérdida de bienes, caerá primero enferma y deberá permanecer en cama. Ojo, esto está indicando que ya cuando una persona cae enferma, usted espere detrás que puede venir pérdida económica. Escuche esto, cuando alguien cae enfermo, detrás viene pérdida económica. Y por lógica, porque cuando uno quiere recuperar la salud, va a tener que invertir dinero en comprar medicinas, en doctores, en hospitales. Así que ojo con lo que estamos leyendo. Luego viene acá una seguridad de cómo protegerse de todo esto. Voy a seguir citando, dice así. Y no sanará hasta que dé al médico la paga correspondiente e invierta en su curación todo lo que fue decretado sobre ella.
Entonces, ya que esta persona fue castigada con dinero y dio todo lo que fue decretado sobre ella, entonces va a sanar y sale de la cárcel, porque se dice que la persona que está enferma es como alguien que está en la cárcel del Altísimo. Porque Dios cuando pone a alguien, cuando alguien cae enfermo, dice que es como que está prisionero en la cárcel del Altísimo. ¿Qué quiere decir? Es donde se le está dando a la persona, en vez de matarla de momento, llevarse a la persona de este mundo, cayó primero enfermo. A nadie aquí se le adelanta nada, ¿no? Primero cae enfermo, primero viene un problema, primero viene una situación, primero viene un pequeño golpe, un pequeño accidente, situaciones que van pasando en la vida que te van indicando para que abras los ojos y te des cuenta que hay algo que estás haciendo que no está bien, pero la misericordia divina te está dando el chance para que abras los ojos, para que rectifiques, para que cambies. Y te manda una pequeña situación, una pequeña enfermedad, un pequeño accidente, una pequeña pérdida económica, un pequeño tropiezo para que abras los ojos. Si la persona es inteligente, desde la primera que algo está sucediendo, algo te aconteció, tiene la persona que sentarse a reflexionar y dice, ¿por qué me enfermé? Algo hice yo que vino esta enfermedad. Algo hice yo que vino este problema, esta pérdida económica. Algo hice yo que tuve esta discusión con mi pareja. Esto no es normal. Algo está pasando acá. Así se preguntan los sabios. Aquel que no entiende ni de cosas espirituales, ni le interesa la espiritualidad, bueno, pasa por alto todas estas cosas y es un problema detrás de otro hasta que se lo llevan de este mundo. Pero aquí le van dando a las personas la oportunidad, le van soltando la soga, como dice el refrán popular, para que abra los ojos, para que se dé cuenta cuando viene una dificultad, cuando viene un problema. Y si es un problema detrás de otro es porque esa persona algo tiene que rectificar esa persona y no se está dando cuenta. Y los problemas y las dificultades que le están viniendo es para que abra los ojos. Pero la persona que no se da cuenta vendrá un problema detrás de otro, un problema detrás de otro, hasta que no rectifique lo que tiene que rectificar. Y si la sentencia que vino es de pérdida económica, hasta que no pague todo lo que sale de su deuda, no se va a recuperar. Y estamos viendo que el dinero realmente lo que es una energía que viene de uno, que es el esfuerzo, el tiempo, la vida de uno, que le costó el trabajo que hizo y lo tiene ahora que dar en un dinero. Es una manera de que de alguna manera saldó su deuda espiritual. Pero cuando vienen estas situaciones, estos bloqueos, enfermedades, accidentes, es para, él dice que le están dando, Dios le está dando a esa persona tiempo, tiempo para que reflexione, tiempo para que abra los ojos, para decir, ¿qué estoy haciendo? Los sabios se preguntan inmediatamente, algo hice yo. No para culparme o decirme, o castigarme y decir que soy lo peor del mundo, mira todo lo que me pasa. No, es para abrir los ojos y decir, uy, algo tengo que rectificar. No para culpar a otro y decir que el mundo es malo, que no, algo tengo que rectificar. Déjame ver qué estoy haciendo o qué hice que no estaba correcto y déjame ver cómo lo rectifico. Esa es la actitud para mejorar las cosas. Cuando algo no anda bien, es como un automóvil. El carro no arranca bien o arranca un poco el coche y se apaga. O está fallando el aceite o algo está sucediendo. Eso que tiene el problema que tiene el automóvil te está avisando. Te está avisando, no para que te eches a llorar, ay, el automóvil no funciona como tiene. No, es para que lo arregles, para que sepas dónde está, vayas a donde está la causa, la busques, o vayas al mecánico. En este caso, en el mundo espiritual, que vayas a una persona que te va a dar un consejo espiritual que te va a ayudar a identificar dónde está el problema para corregirlo. Pero fíjense el último párrafo que quiero citarles lo que dice. Precisamente por este motivo hay que esforzarse por esta persona para que entregue lo que le corresponde de acuerdo a lo que fue establecido y salga de su enfermedad. Ese es en el caso del médico o el caso de la persona que viene a ver a un maestro espiritual, porque es el que se va a esforzar para ayudar a esa persona para que salga del problema donde está. Y dice lo siguiente, y aquí viene un punto muy clave, volviendo al aspecto de la sedacá, de la caridad. Y si esa persona es inteligente, dice, se adelantará al problema y dará el dinero como caridad a los necesitados, librándose así de los flagelos con sabiduría y antelación. Los sabios están indicando claramente que si quieres librarte de situaciones adversas, de accidentes,
de pérdidas económicas, de negocios que no avanzan, de proyectos que se caen, de situaciones de enfermedad, de muchas situaciones y problemas que vienen a la vida de las personas, tienes tú que adelantarte al acontecimiento. Algo aquí hay que entender. Primero, que los sabios no están diciendo que los problemas nada más le vienen a cierto número de personas o a gente que es malo y al otro que es el bueno. No, eso olvidémonos de gente buena y de gente mala. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando que a los seres humanos, a todos, vienen situaciones adversas. Sea usted espiritual, religioso, ateo, quien sea, vienen situaciones adversas. El texto no está definiendo si es creyente, si es el más espiritual del mundo, si es el más santo o si es el peor. Está hablando de seres humanos, vienen situaciones adversas, todo el mundo se juzga y vienen situaciones, cosas buenas, pero también muchas veces vienen sentencias. Si el problema es un problema de dinero, si es un problema de economía, dice que esa persona es afligida. Hasta que suelte el dinero, ya sea en médico, ya sea en hospitales, ya sea en carrera, en lo que sea. ¿Qué hace el sabio? ¿Qué hace el cabalista? Se adelanta al acontecimiento. Yo no tengo que esperar a que venga un problema para yo decir, si los golpes de la vida te van a sacar, ya sea el negocio, el dinero, la casa, y te va a enviar una enfermedad, una situación, pues yo me voy a adelantar antes que sea la vida la que me está reclamando algo, por algo que uno mismo está haciendo o que está deficiente, pues yo me voy a adelantar y antes de perder un dinero así, voy a tomar parte de ese dinero. No mucho, algo, lo que sea, pero voy a tomar y voy con ese dinero a hacer una buena acción. ¿Y qué hago? Doy en Sadaka. Doy en caridad para ayudar a los pobres. Doy a una pequeña donación a un hospital de personas con cáncer. Doy un poquito de dinero a un familiar, al hermano, al padre, a la madre, al amigo, el primo, el pariente, a quien sea que le hagan falta el dinero. Y muchas veces hay gente, no necesariamente se necesita dar a veces mucho dinero. A veces una persona te está pidiendo simplemente no sé, qué sé yo, 20 pesos, 20 dólares, no sé, algo. O un dinero que necesita esa ayuda en ese momento. Si tú lo tienes en tu poder de hacerlo, porque aquí a cada cual lo están fiscalizando, lo están mirando, porque empezamos diciendo eso, a cada cual lo juzgan desde lo alto. Por tanto, están viendo todas nuestras acciones. Si alguien viene a ti con un problema, una situación, y ves que tú tienes el dinero, y que dando ese dinero tú no te quedas ni en carencia, porque también esa es otra, si tú tienes, no tienes suficiente y si tú das y te quedas, entonces tú peor, te quedas sin nada y tú pidiendo, pasando miseria, esa no es la acción. Los sabios dicen que uno nunca puede dar hasta el punto de empobrecerse y que sea uno entonces que tenga el problema. No, ese no es el caso. Pero si tienes suficiente y está bien, o por lo menos puedes dar algo, aunque sea para ayudar a otra persona, y no lo haces, del cielo están fiscalizando a esa persona y dicen, te enviamos ahora a una situación para probarte y ver cómo reaccionabas. Mira cómo actuaste. Cerraste tu puerta y tu mano para una persona necesitada. Pues ahora yo voy a cerrar mi mano y mi bendición para ti, dice el Creador. ¿Y qué hace? No quisiste sacar ese dinero que tenías que haberlo desprendido, porque a veces es mejor desprenderse de esa energía, como decía, y usarla en una buena causa que después te va a venir en una bendición. No lo quisiste soltar por las buenas, pues viene ahí la enfermedad, ahí viene el problema, ahí viene el accidente, ahí viene la tragedia, ahí viene la pérdida. Y la gente dice, ¿qué me está pasando? Me están haciendo brujería. No necesariamente. No entiendes las leyes del universo, que primeramente nadie puede acapararlo y aguantarlo todo. Todo está para recibir y expandirse. Contracción, expansión. Recibí, también di de vuelta. También ayudé. Entonces, antes de que venga el problema que dicen los sabios, mira, antes de que la vida te quiera, porque a todo el mundo siempre va a salir la energía nunca se queda estancada y el dinero es energía, dinero nunca se queda estancado. Antes de que lo saquen por las malas, dicen los sabios, da acá, da caridad, ayuda a los necesitados, ayuda a un hermano, ayuda a un amigo, sin que tú caigas entonces en carencia, vuelvo a decir, ojo con esto. Pero si está en tu capacidad, ayuda. Si no puedes ayudar con todo, quizás el dinero que le hace falta a otro, por lo menos algo. Pero es una buena causa, es una buena acción. Y que también tienes que saber dónde pones el dinero, como decía. En ayudar a una persona que está mendigando en la calle, por ejemplo. A mí recientemente, ahora, por ejemplo, que estaba en Madrid,
sucedió, igual iba por la calle y había un mendigo, estaba la persona acostado y todo el mundo pasaba y nadie echaba nada, nadie le daba nada. Yo pasé, vi a la persona, inmediatamente reaccioné y regresé, le eché unas monedas. Y el hombre, no, creo que le di 10 euros, creo, algo de eso, me parece. Sí, 10 euros. Y el hombre estaba medio dormido y se despertó y se puso contento cuando alguien le dio 10 euros. Entonces, no se trata de que yo tengo que darle miles, pero es una acción. Y esa acción vino de mi corazón. Yo pasé, vi a la persona, me movió, bueno, le di algo a la persona. Y también hay que entender eso. Para tú hacer una buena acción no tienes que dar miles y miles. Es la significancia, es el hecho, es el momento. Y vino del interior, del cielo están mirando. Pasaste por al lado, vino una persona, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionas al momento? Quizás esa persona se haya pasado el día y no había recibido nada, ni un centavo. Ahí puse yo una sadaká para esa persona, un desconocido. Yo no juzgué qué religión tenía, yo no juzgué quién era, yo di. Entonces quizás le cambié el día a esa persona, quizás con eso tuvo la comida del día. Entonces, del cielo están juzgando, están mirando. Es un ejemplo que estoy poniendo para que vean las pequeñas acciones, pero eso se llama también dar sadaká. Eso es una protección y una liberación de accidentes, de muertes, de enfermedades. ¿Por qué? Porque yo me estoy adelantando a no solamente desprenderme de una energía extra, también es que yo supe dónde puse la energía. Yo supe dónde puse el dinero. A un necesitado. En un hospital, como decía ahorita, con personas con cáncer. En una escuela. En un lugar donde se estudia. Porque sé que ahí se va a aprovechar de verdad ese dinero para hacerlo crecer, para que se multipliquen las bendiciones. Entonces, bueno, hasta aquí con el video de hoy. Estos son algunos de los consejos que traen los sabios, les decía, sobre este aspecto tan importante de cómo una buena acción, en este caso la acción de la caridad, de la sadaká, es lo que ayuda a la persona en muchos casos a prevenir situaciones adversas. No significa que uno va por la vida donde no va a venir ninguna adversidad. Ya lo explicaba, el texto no está diciendo a todos los seres humanos vienen situaciones, porque es imposible que no haya un ser humano que no cometa errores. Entonces siempre vendrá una situación, pero esto te va o a evitar muchos problemas que podrían venir y quizás lo que vengan ahora sean pequeñas situaciones que tú las vas a poder vencer mucho más fácil, o podrás evitar que venga un problema mayor y con una pequeña acción que tú hiciste evitaste una catástrofe mucho más grande que tú no te diste cuenta. También con esas pequeñas acciones hasta extiendes tu vida. Hay tantos secretos que tienen que ver con la sadaká, con el hecho de ayudar al necesitado, que es muy, pero muy milagroso. Por eso es que dice, la persona inteligente se adelanta al acontecimiento. No tengo que esperar a que venga el problema, no tengo que esperar a que venga la enfermedad. Yo voy a tomar cada mes, si puedo, y voy a dar un dinero en una sadaká y lo voy a poner en un lugar para ayudar al necesitado, al que está estudiando, al que no necesita, porque ahí es como que estoy invirtiendo. Y del cielo están fiscalizando, del cielo están mirando. Y eso va a regresar siempre. Una buena acción que usted haga siempre le va a regresar multiplicada en bendición. Y no solamente es que le va a regresar a usted, también le va a regresar en bendición a sus hijos, a sus nietos y a sus descendientes por el mérito de sus acciones. Y la sadaká es muy poderosa, la caridad es muy poderosa. Hasta aquí con el video del día de hoy. Muchas bendiciones a todos y nos veremos en un próximo encuentro.